Jesucristo entró en el templo, se puso a sacar los vendedores diciendo: está escrito, mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo buscaban acabar con Jesucristo porque no encontraban qué podrían hacer, porque todo el pueblo lo escuchaba era a él y le ponía cuidado a Jesús de Nazaret. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 45 al 48. El templo, el lugar de adoración por excelencia. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 24 de noviembre, año 2023. Hoy nuestra Iglesia Católica detiene el pensamiento en los mártires San Andrés Dunlac y compañeros mártires en el Vietnam, quienes consagraron su vida al anuncio de la palabra de Dios y la consagraron para anunciar la palabra de Dios y tuvieron que soportar el odio, la persecución. Estaba corriendo el siglo XVI en la historia de Vietnam y muchos misioneros de Europa llegaron a esas tierras a predicar la palabra de Dios. Muchos se convirtieron, pero había otra cantidad de gente que no aceptaron la Iglesia Católica ni la palabra de Dios y se formó el repudio, la violencia. En los siglos XVIII y XIX aparecen esta cantidad impresionante de personas que son asesinadas solo porque predican la palabra de Dios, porque están en las cosas del Señor. Aparece un buen número que son 117 mártires encabezados por San Andrés Dunlac, sacerdote que muere en el año 1839. La canonización de todos estos mártires le correspondió al Papa San Juan Pablo II en el año 1988. San Andrés Dunlac y compañeros mártires. El templo es un lugar de adoración por excelencia. Advierte la palabra de Dios la razón de ser del templo. Para uno no equivocarse, no cometer errores, debe definir. La historia ha enseñado a la humanidad que las personas que definen no se equivocan tan fácilmente, no cometen tantos errores tan seguidos, no caen en la misma trampa, no caen en el mismo error. Jesucristo está educando a la comunidad judía. ¿Para qué sirve un templo? ¿Por qué es importante un templo? Y es el lugar por excelencia donde se adora a Dios, donde se celebran los sacramentos, donde se encuentran las familias, donde es un lugar muy bueno para la oración, porque es el centro de la vida de la comunidad. Eso significa templo. Hoy vamos a aprender que la persona que define no cae tan fácilmente en el mismo error. Si una persona sabe qué es el templo, no comete errores en el templo. Poner el templo para vender cosas, poner el templo para sacarle el dinero a los demás, poner el templo para ofender a los demás. El templo no es para eso. La casa de Dios no es para eso. El templo es el lugar por excelencia que cumple la misión de congregar a todas las personas que creen en Dios. También sirve para glorificar a Dios, para darle culto a Dios,
para adorar a Dios con el canto, la alabanza, para celebrar sacramentos según la ley de Dios. La Santa Biblia afirma que los bautizados somos templo de Dios y además el templo es un lugar sagrado, dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3. Los enviados del Maestro enseñaban en el templo, dice la Escritura, las buenas nuevas de Jesús el Mesías, capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, e enseñaban en el templo. Hay otra función bien bonita en el templo para educar, para evangelizar, para formar a las personas. Los que creen en Dios siempre han tenido la buena costumbre de reunirse en el templo. Capítulo 2, verso 46 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Las personas encargadas de enseñar el culto, de educar según la palabra de Dios, de celebrar el misterio de Dios en el templo, no deben abusar de esa misión que se les encomienda. No deben formar mercado. El culto no es para ganancia personal, sino para alabanza de Dios. No debe haber absolutamente nada, absolutamente bajo ninguna razón que el templo se convierta en una tienda, en un mercado, en una venta. La razón por la cual Jesucristo se sintió muy molesto no fue por el templo, sino por el culto que se mezcla en el templo. Mezclar culto con dinero no va bien, eso no está bien ante los ojos de Dios. Mezclar el culto con el culto al dinero, serían dos cultos. Hace unos 3 meses atrás le escuché al Papa Francisco en una visita que hizo a una parte de África decirle a los que lo recibieron allí: les pido el favor, no hagan culto al dinero en el templo. Quiten ese culto al dinero, bájenlo, decía el Papa en su visita. Culto y comercio no van bien de la mano. La historia demuestra que algunas personas intentan abusar del culto a Dios. El profeta Isaías, que es un profeta del año 800 a.C., advierte la siguiente frase: mi casa debe ser casa de oración y nada más. Nos vamos a aprender esa frasecita como lo hacemos todos los días, aprendernos una frasecita para educar nuestra fe y nuestro buen espíritu. Mi casa es casa de oración y nada más. ¿Quién lo dijo? El profeta Isaías. ¿En dónde está? En el capítulo 56 de la profecía de Isaías. Mi casa es casa de oración. Un culto no se puede convertir en una cueva de bandidos, dice Jesucristo, y así lo advierte el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 7 de su profecía, capítulo 7, advierte eso. El culto no se puede convertir en una cueva de bandidos. Entonces ahí tenemos a Jesús de Nazaret tomando la profecía de Isaías y la profecía de Jeremías para decir: mi casa es casa de oración y el culto no puede ser una cueva de bandidos. El Papa Francisco recuerda la razón de ser del templo y el Papa dice: el lugar de referencia de la comunidad del pueblo de Dios. El templo, dice Salomón, realiza su construcción del templo de Jerusalén. Después llega a ser templo vivo. Jesucristo es el templo y terminará en la gloria de la Jerusalén celestial. Nosotros somos templo de Dios y debemos vivir tal cual. Bien interesante para nuestra fe aprender el templo. Es el lugar por excelencia para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para entrar en el mundo de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.